Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes para conversar, ya lo sabe usted, sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de esta semana. Y mire que no han sido pocos. O sobre los hechos que prevemos que habrán de producirse durante los siguientes días. Claudia Méndez Arriaza con una indumentaria absolutamente veraniega para estos días en que está lloviendo en nuestro país. Nosotros vemos el verano como días soleados, aunque en realidad en el hemisferio norte se ve como días en los que hay sol, pero días también en los que hay lluvia. En términos generales se ve como días de relativo calor. Y nuestras dos compañeras el día de hoy, Pedro, tanto Claudia Méndez como Paola Hurtado, vienen vestidas así como para celebrar el 4 de julio o el 14 de julio, ahora que está más cerca. El 7 que es San Fermín. Con banderitas en la mano. Yo las veo como ninfas griegas, porque traen el color griego y ninfas griegas, dejémoslo así. Miren, esto no es espontáneo, esto pasa por una selección de la tienda que nos patrocina y entonces... Lo que es espontáneo es lo tuyo y lo mío. Exactamente. Es algo absolutamente... Pide que a ustedes nadie les pone florecitas. Que a ustedes nadie les pone cuidado. No vamos a traer unas florecitas aquí. Que a nosotros nos toca hacer la mezcla, ¿verdad? Entre puntos y cuadritos, entre cuadritos y rayas. Pero bueno, por envidia de bienvenidos a todos, selecciona. gracias por acompañarnos. Vamos a arrancar con la discusión del tema que sin duda ha sido... Miren, es que ha habido mucho esta semana. Sí, ya no se puede decir que nos genera jueves alegres, porque también ha habido lunes alegre. Ha habido de todo, pero arranquemos por el jueves y que sea Paola quien lo presente. Arranquemos con este caso que involucra al yerno del presidente Otto Pérez Molina, el secretario general de la presidencia, Gustavo Martínez, quien, por cierto, aspiraba a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia hace apenas un añito. Gustavo Martínez fue detenido en el jueves de CICIG, junto con otros integrantes de una estructura que el LMP y la CICIG presentaron como traficadora de influencias de asociaciones ilícitas, que procuraba favores a través de un cabecilla de esa estructura, que es el señor César Medina Farfán, un polémico personaje del que vamos a hablar, y que de 3 casos que documenta la CICIG y que ya empieza a mostrar desde esta semana de escuchas, o la forma en que documentó con escuchas telefónicas, los casos, bueno, se resumen en 3. 1, caso de Jaguar Energy, donde está vinculado el exsecretario general, una empresa que consigue vía el secretario audiencias inmediatas con el presidente de la República para obtener favores, siempre con la intermediación del señor César Medina Farfán. Pero que logra los favores en el Ministerio de Energía y Minas por medio del viceministro de Energía. Que también fue capturado. Caso número 2, Zetagas, una empresa que por medio de Medina Farfán consigue que el superintendente de Administración Tributaria, Carlos Muñoz, que también está detenido, le rebaje un impuesto aduanero de 5 millones de dólares a 5 millones de quetzales. O sea, solo pagó el 12% de lo que tenía que pagar. Caso número 3. Está el caso de la empresa, a ver que ya se me confunden un poquito. No, Zetagas es el que acabo de... La detención de Filadelfo Reyes dentro de estos casos. No, el caso del juez Patán. Este juez tenía en su judicatura un caso del 2004 contra Carlos Muñoz por varios delitos. Y Carlos Muñoz, por medio de Medina Farfán, consigue que le desestimen el caso a cambio de darle 2 plazas al juez al quien ya le pidieron un antejuicio. Es una estructura de 3 casos concretos que está documentando el Ministerio Público y que nuevamente toca a un cuadro cercano del presidente de la República o escuadro cercano. Yo agregaría ahí Juan de Dios Rodríguez, que también está detenido, que está vinculado en el caso del IX. O sea, 2 exsecretarios directos del presidente. Así es. El exsecretario general y el otro, el exsecretario privado, guardan prisión en este momento. Y por cierto que no son solo funcionarios como el de la SAT que él nombró, son personas que tienen relación cercana con él. Gustavo Martínez era su yerno y el señor Juan de Dios Rodríguez fue su abogado, su fiador, su amigo, alguien de mucha confianza. Bueno, voy a empezar yo. 3 puntos quiero tomar. 1, me recuerda esto la salida no casual del yerno del presidente cuando lo hicieron dimitir. Es decir, ahí ya se sabía algo. Lo digo esto porque a mí me da mucha... Y me da pena, honestamente me da pena. Me da pena porque la situación es penosa. No me da pena porque yo tenga una cierta amistad o... Sí, comparto eso. ¿Verdad? Es penosa. Cuando el presidente... Correcto. Cuando el presidente dice... Yo desconocía todo. Bueno, cuando el presidente cesa a su yerno,
que es su secretario y es su candidato a la Corte Suprema de Justicia y se ve en la obligación de sacarlo, al igual que se ve en la obligación de sacar al ministro de Energía y Mina, el señor Edwin Rodas. Edwin Rodas, lo saca es porque sabe, le dicen, lo presionan, le aconsejan o lo obligan, no sé qué, a sacarlo. Él sabe, porque si no sabe, ¿por qué razón lo saca? Eso es penoso. Lo segundo es que lo que estamos viendo, y luego más adelante comentaremos también los de los diputados de otro partido político, es que, perdón, todo está podrido. Es decir, hay muy pocas cosas que no estén realmente podridas. El Congreso es putefacto, huele a descomposición que apesta. Pero cuando uno se va al ICS, uno se va a las aduanas, a la SAP, a las secretarías de la a la Secretaría de la Presidencia, a empresas formales tradicionales como Zetagar y esta Jaguar, o empresas, digamos, menos conocidas como los 8 de la línea. Y uno dice, bueno, ¿qué no está podrido? Todo está putrefacto. Y la pregunta es, el señor Medina Farfán fue el que le negoció al señor Portillo las sacadas de millones a Panamá en el avión que el propio presidente Portillo reconoció que se lo prestaba y que, creo que terminó diciendo, y termino concluyendo con esto. De verdad, podemos ir a un proceso electoral próximo con este nivel de podredumbre. ¿Qué nos garantiza a los ciudadanos que podemos llegar a algo mínimamente digno? Esa es la palabra. Nada, me quedo ahí, digno. Nada, pero yo quiero tocar también 3 puntos y me voy a enfocar en algo que comentó Pedro. Resultan 2 empresas y yo creo que el valor de los casos que hemos visto, y quiero citar que no solo este caso que le atañe a Jaguar Energy, a Zetagas, pero también el caso del ICS con PISA, y por cierto que Zetagas y PISA son 2 empresas mexicanas. Lo que estamos viendo acá es el sistema corruptor, porque el sistema corruptor no solo necesita de funcionarios que están en posiciones clave para generar este tipo de favores, pero también de empresas que necesitan este tipo de favores. Veamos el último caso en México que fue un escándalo a nivel internacional de Walmart, que ha debido ser multada, porque ¿qué es lo que descubren? Para que crezca y se expanda en un territorio como el mexicano, lo tuvo que hacer empastando manos y empastándolas grueso. Creo que el valor, y no con pasta. Y creo que el valor de lo que está destapando CICIG acá es justamente esto. Nos está mostrando ya no nombres, ya no apellidos, aunque es obvio que el yerno del presidente es un nombre grande que genera escándalo, pero nos está develando sistemas. Acá son 2 negocios grandes internacionales que llegan al sistema corruptor, ¿verdad? Llegan a pedir ese tipo de favores para salir avantes. Acá quiero agregar un paréntesis. Me parece que el presidente debe responder una pregunta, y con esto no quiero decir si el presidente debe ser condenado, si el presidente debe ser sentenciado. Considero que cualquier investigador en este momento se debe estar preguntando si Gustavo Martínez generó un encuentro de Jaguar Energy, de X empresa, con el presidente. ¿Qué pasó en esa reunión? ¿A qué convenios llegaron? ¿Hubo acuerdos o desacuerdos? Y esas son preguntas que solo puede responder el señor presidente de la República. Debe hacerlo, porque ahora ya no es el nombramiento de X funcionario, ahora es las reuniones que sostuvo con estos empresarios. Lo segundo que yo quiero decir es que los casos tanto de los diputados, lo que se ha develado en el Congreso, como estos casos que se revelan con empresas privadas, nos está mostrando como dos vías o 2 canales de corrupción desde el Estado. Uno es los grandes negocios. Se acercan empresarios, hombres que saben producir y crear dinero, empresas, compañías, pero la otra es el mediano, ese empleado medio que no va a generar dinero, sino que lo que va a crear son ingresos extra a través de la creación de plazas fantasmas. Hoy me pregunto de qué tamaño debe ser el Estado realmente, porque vengo justamente de tener el fin de semana reuniones en las que me hablan de hay 40 plazas a nombre de quién en el ICS, hay 60 plazas fantasma a nombre de fulano en tal y tal organización. Parece que todas las instituciones se prestaron para eso, y esto tiene que ver con algo que nosotros hemos señalado de acá. El Estado es visto como un botín para hacer negocios con grandes empresarios, pero también los funcionarios de corte medio lo ven como un botín para generarse ingresos extra a través de la creación de plazas fantasmas. Yo lo que veo relevante es que, a ver, veo al señor César Medina Farfán como el pivote
que funciona en los tres casos, traficando con influencias, sea con el juez para obtener la desestimación del caso que tanto le afectaba al superintendente de administración tributaria, y por el otro lado que es quien le ofrece las plazas también al juez. Por el otro lado, lo veo como pivote también para actuar en beneficio de Jaguar Energy. En concreto, entiendo que lo que buscaban era que el cónsul chino acreditado en Costa Rica no pudiera venir a visitar a los ciudadanos de ese país que se encontraban en unas condiciones francamente penosas, encarcelados en Guatemala. Y entiendo también que él funciona como pivote hacia el ministerio, también hacia la Superintendencia de Administración Tributaria, para reducirle de 5 millones de dólares a 5 millones de quetzales una fianza que tenía que pagar la empresa Zetagas. Lo que veo también es, por supuesto, una mina de oro de parte de este viceministro de Energía y Minas, porque en ese momento no era ministro, sino era viceministro, que estaba ofreciendo favores o ejecutando favores a cambio de pagos que le realizaban. Lo mismo que Gustavo Martínez. Y me parece interesantísimo cómo se llega a descubrir que el secretario general de la presidencia obtenía dividendos o obtenía algunos réditos de la contratación de una supuesta consultoría de comunicación pagada a $20,000 mensuales por medio de una muchacha que entiendo que, según ha explicado el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, solamente servía de parapeto para que se ofreciera este pago, y luego habría de entregar el dinero a las personas que estaban interesadas, que era el señor Medina Farfán y el señor Gustavo Martínez. Yo pienso que este es un caso de gran trascendencia. Me parece importantísima la labor que está desarrollando la CICIG en Guatemala. Yo creo que no hay quien pueda decir en este momento que es, excepto por supuesto los diputados de líder, pero todo el mundo piensa que es muy valioso lo que está haciendo la CICIG, y también es muy valioso el acompañamiento de la FESI, del Ministerio Público. Déjeme incorporar rápidamente mi opinión. Al presidente le han desbaratado prácticamente su gabinete. Desde la vicepresidenta, que tuvo que dimitir, el secretario privado, que está detenido por el caso de Leaks, pero en el ¿Está caso desaparecido el secretario de la vicepresidenta? y el prófugo, que él también lo conocía, pero se le ha hecho pozoles su equipo, y ya lo habíamos planteado, ahora está más solo. Pero en el caso de Gustavo Martínez, específicamente, es el único en el que él no puede desligarse como lo ha hecho con todos, donde él dice, yo los había nombrado, ellos eran independientes, son independencias autónomas. Que consiguiera audiencias para Jaguar Energy en menos de 24 horas y que la CICIG ya le documentó $120,000 de pago de soborno, que Carlos Muñoz en su apartamento repartía el dinero. Los diplomas. Los diplomas. A ver, A los graduandos. ¿qué mandatario de la República permite que su yerno y secretario le diga, me atiendes a estos mañana? ¿De qué hablaron en la reunión? Señores, es que pensar que el presidente, o que no sabía que Gustavo le facilitaban ese tipo de sobornos, o que el presidente propio no se benefició, señores, de esas audiencias y esos favores, yo pienso que aquí es muy importante iluso. revisar no que estoy especulando, históricamente pero estoy diciendo, ese ha sido el papel de los cada secretarios. vez están cercando más al presidente, y resulta Pero- ineludible pensar que el presidente está limpio ante Pero tanta escucha, Paola, podredumbre. ese era el candidato del presidente a la Corte Suprema de Él Justicia. era. Ahora y se le llamó extrapola, además como el primer candidato a la presidencia del organismo correcto, judicial. ahora extrapola tú el resto de candidatos a magistraturas Ah. de una manera porcentualmente baja, propuestos por otros en las mismas condiciones. Y esto y evidentemente lo que creo que todo el mundo está convencido es que no es el único candidato, No. el del presidente, que resulta ser un delincuente. No, pero eso Pon, ya si lo dijo quieres, Claudia que haya Escobar. 10% nada Eso más. lo dijo Claudia Escobar. Solo Que 10. quiso detener el nombramiento. Y dijo, momento, el nombramiento de estos jueces y magistrados no Pero le no el de garantiza estos, como dice independencia. Juan Luis. No, El pero- tema es que esto no es el Partido Patriota. Con el Partido No es Patriota... solo el Partido correcto. Patriota. Ha Es un habido un sistema. comisionado, porque hay que decir otra cosa. Aquí ha habido dos comisionados, es decir, que podían haber hecho esto en cualquier gobierno y no lo han hecho. Y en eso hay que aplaudir la valentía del señor Velázquez y el acompañamiento, como te ha dicho, de Y la Fiscalía. abusar la cobardía de Francisco de Alanese, que en tanto años Y del no señor sonaba. Castresana, que Y lo de podían haber hecho y no lo Castresana, hicieron. Que lo hizo Ahí, peor. miren, ahí nos podemos meter en una discusión reinteresante. Pero ustedes me yo desviaron creo de que- mi tema. El punto es,
¿Por ¿Qué vas a qué defender no a los- renuncia el presidente? No hay ninguna razón para que la ciudadanía Pero da igual, crea aunque que él renuncie, está ¿qué libre. arreglamos, Paula? El presidente es insostenible. Ok, pero ¿qué arreglamos? No es la persona No, que pero es que tiene... no, Aquí está la puede estar discusión ahí, de Pedro. renuncia o no renuncia. Vamos vergüenza que esté ahí. a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco. De regreso este domingo, el mes de julio, mes de la CICIG y del MP. Porque lo vamos a hacer, lo mismo que está el mes del padre, el mes de la madre, el mes de la mujer, este es el mes de la CICIG y el MP. ¿te Total, mes de parece? Llevan nadie. 4 meses porque Yo creo desde que, abril, ajá, mayo, bueno, junio, abril, ahora mayo, julio. julio. Algún mes hay que dedicarle, Yo creo que es el dediquémosle año este, de hombre, la no sean CICIG. ustedes descorteses. El trimestre de la El trimestre. El año de la CICIG. ¿Qué ha ocurrido además de los lamentables sucesos que le comentamos en el primer segmento? Otro igual o peor o tan lamentable como el primero. 4 diputados y un ex alcalde señalados por CICIG también de ciertos delitos y competición de antejuicio. ¿Quiénes son los señalados? Los 5, curiosamente, del partido líder, igual que lo fuera el señor Hichos en su momento. Son el diputado Chávez, la diputada Arreaga, el diputado Llanes, el diputado Rivera y el exalcalde Arnoldo Medrano. Actual alcalde. La CICIG y el Ministerio Público han hecho público no solo las acusaciones, sino también conversaciones que mantenían 2 de los diputados para llegar a buen puerto en sus delincuenciales actuaciones, como si necesitaba apoyo de Contraloría, si había plazas, si te doy, si te quito, si yo estoy segura, si yo lo tengo todo amarrado. Es decir, la prepotencia del político que cree actuar impunemente y con todo descaro, por teléfono, yo estoy seguro que por Twitter lo podrían haber hecho igual, se relacionan con este tipo de cuestiones. Quisiera leerle lo que la diputada Mirza Arreaga pone en su Twitter. Y dice, después de hablar que es mujer trabajadora y madre, que seguro que lo es, agrega, comprometida con el pueblo de Guatemala a forjar una mejor nación donde se respeten las leyes y los derechos. Hombre. Toma ya. Pero, Ahora es acusada de corrupción. ¿Qué entenderá esta señora que paga usted y pago yo? Que son las leyes y los derechos. Vamos a ver primero el video de ella esto fue con lo que último dice. que ella dijo, porque no ha aparecido a las cámaras después de ello. Sí, sí, pero lo tiene todavía en su Twitter, lo pueden chequear en su Twitter. Pero vamos a ver el primer video y lo que le presentamos con la producción que le hemos hecho. Yo lamento bastante, de verdad, que la CICIG y el MP se esté prestando a estos juegos. Y yo quisiera que saquen a luz, doy la autorización que saquen a luz ese audio que dice 100%, yo no he hablado absolutamente nada. Yo me sé cuidar. Exactamente. No, y aquí nosotros ponemos la empresa, pues ahí nos dividimos el tema. No hay problema. Ya sabemos cómo. Y así debe de ser, pues, ¿verdad? Una empresa responsable, ahí el hijo del diputado, ¿qué le llama? El ingeniero Mérida. El ingeniero Mérida. Que, ¿De Paco? Sí, que el mismo diputado nos pidió el apoyo cuando hubiera algo por ahí. Entonces, él es el que es una palo de amaro. Nosotros dijimos, está bien, ¿no? No nos dijo que no nos pedía, que nos explicaba que no fuéramos a hacer oposición. No nos importa al final, ¿verdad? Y es muy responsable. Es muy responsable. Incluso si se le aprueba y todo, al momento de que se le apruebe, él, digamos, cumple con lo que corresponde. Y nosotros nos arreglamos con ustedes. O él mismo. Ya sabe que tanto le lleva a él. Ahí no hay problema. No hay Bueno, ahí lo ven problema. ustedes. Quería el audio, señora, ya tiene el audio. A esos 2 acusados de delincuentes, que el audio revela que efectivamente las probabilidades de ser delincuente y no presunto delincuente es mucho, les estamos pagando usted y yo. Nos roban todos los días a usted y yo y conspiran para robar más. Pedro, estaban tratando directamente, ¿Qué te la parece? señora dice, nos dividimos el tema. Sí. Estaban hablando de conseguir contratos de entre 5 y 10 millones de quetzales provenientes del Ministerio de Desarrollo, otorgárselos a una empresa que presuntamente es propiedad del hijo de un diputado, también del líder por el departamento de San Marcos, un ingeniero Mérida. Por cierto, el diputado ha dicho que a él que lo esculquen, que él no tiene ningún contrato, pero según ellos
según estos diputados, él estaba pidiendo también ese tipo de contratos. Están hablando en realidad de complotar, de unir esfuerzos para robarnos a los guatemaltecos. Eso y no otra cosa. Incluso está hablando el diputado Luis Chávez, un señor del que ya habremos de explicarle un poquito más adelante. Estaba hablando de que este señor era muy responsable, el señor Mérida, y habría de cumplir con lo que corresponde, es decir, con darle su pago a cada uno, con no quedarse él con toda la plata. Eso es el robo puro y duro. Eso es lo que está descubriendo la CICIG, igual que en el caso que ya le planteamos en el segmento anterior, en el Ministerio de Energía y Minas, y vinculado también en la Secretaría General de la Presidencia. A mí lo que me sorprende es la desfachatez con la que niegan. Mira, si a mí me hubieran atrapado robando o negociando cosas así y me hacen una rueda de prensa y trato de desmentirlo, me empezaría a temblar la cara, seguramente se me tuerce un ojo. Pero ella dice, no, estoy limpia. Que no. ¿Con qué voracidad se defiende? Y es esa misma defensa la que vemos en esa bancada, cuando empieza con sus megáfonos a hablar de corrupción, a tachar a este funcionario de esto, a estos de aquello. Son los mismos funcionarios a los que les han pedido materiales, contratos, plazas liberadas en ese audio que transcribió la CICIG esta semana, que lo comunicó. Chávez le pedía al ministro Rodríguez, el de Desarrollo Social, que le diera plazas liberadas, que todo quedaba en secreto. Miren, es increíble el descaro con el que ellos actúan. Pero no solo eso, Paula. Mira, a partir en de su las Twitter, mentiras. entren a su Twitter. En su Twitter sigue ella posteando. Después o sea, como de los esto no ha videos. pasado. Después de Sigue los diciendo, videos. el primer yerno de la nación señalado de corrupción. Ay, Dios santo. Cuando la señora es señalada de corrupción y sigue posteando, la única solución para combatir la pobreza, debemos generar oportunidades, el doctor Valdizón. Es decir, la delincuente profesional que pagamos, que se hace llamar honorable, encima sigue promoviendo el partido en el que está. Y el partido no la ha expulsado. No, el Pero partido la te quiero decir invita a algo. Eso, retirarse. no le ha dicho, váyase. Pero yo creo que es un en toda- cúmulo de corruptos. En el escándalo que ha provocado, en la sensación que ha generado esos videos, poco nos hemos detenido a ver. Se fijaron que es la cúpula del líder la que resulta acusada. Dos secretarios generales adjuntos del Dos partido. secretarios. Sí, a la eso cúpula. iba. Yo me refería. Y todos los pocos diputados han de un tratado- departamento. y pocos- Bueno, de líder. Pocos han tratado la importancia y lo clave que son estas figuras dentro del partido de oposición, si se le puede llamar de oposición, porque claramente en otra transcripción de las conversaciones escuchamos cómo Cogobernante. ellos se preparan para gobernar. Es decir, desnudan completamente el sistema. Y si en algún momento empezamos a decir la famosa Alianza Naranja, que era toronja, que era naranjada por fuera pero roja por dentro, aquí en sus escuchas ellos prácticamente develan cómo coludieron para hacerlo. Creo que poco se ha dicho y se ha analizado qué significa que puestos clave para Manuel Valdizón resulten acusados de estos hechos tan graves. Todos encabezaban listados, lo que quiere decir que no son soldados rasos de esa agrupación. Y hay una cosa, ¿saben ustedes quién va por candidata de líder en lugar del señor Medrano en Chinautla? Claro, una Sí. sobrina suya. Una sobrina. Una sobrina, ¿Saben ¿eh? ustedes quién es el puesto número 5 en el departamento para diputado? ¿Quién? El hijo de la señora Arriaga. Claro. Es decir, lo que estamos viendo es que se van a salir, van a entrar los familiares directos y se va a manejar, o las probabilidades de que se maneje igual es las mismas. No te confías, porque eso de que se van a salir es si los fuerzan bueno, a sí, salir, sí, porque lleva son razón. cueros duros. Lleva razón. Y se agarran, se aferran al puesto hasta que ya no da más. Julia Maldonado es otro caso, diputada de Por líder, ejemplo. que le revocaron el amparo que le había dado uno de los 5 jueces a los que les pidió amparo cuando se lo negó la Contraloría al finiquito, y finalmente le revocan. O sea, me refiero a que tratan de aferrarse hasta el último momento, no a una plaza. Al final no es una diputación, sino a su inversión, negocio. a su negocio, a su modus vivendi para los próximos 4 años. Yo creo que lo que Claudia apunta a mí se me había escapado. Lo tienes, pero no lo aterriza, y Claudia lo ha aterrizado muy inteligentemente. Si tú pones la planilla de... En este caso es de líder. Te aparece un Baudilio Hichos que era una cabeza sustantiva y Exactamente. sustancial. Si ahora pones esta y algunas más que van a ir saliendo, Medrano era un punto, era un pilar, era un anclaje en el tema de los ayuntamientos. Y algunos alcaldes que ha metido ahí, que veremos a ver cómo salen. Llevas toda la razón. Esto lo que es una dinamita para la estructura de la perspectiva de quiénes eran los corruptos, y resulta que estaban en la cúpula. Ahora, Nos fijamos señores, en los golpes yo- que recibe el Partido Patriota. Ustedes lo saben, Sí. yo no siento ningún aprecio por el partido líder, pero me parece que sí es necesario poner en perspectiva que
estos mismos cuadros que hoy vemos atados al líder porque es el partido que está a punto de ganar, en muchos casos provenían de la Unidad Nacional de la Esperanza y jugaron también con el Partido Patriota. Bueno, el propio Manuel Valdizón, que viene desde el partido de Álvaro Arzú, el Partido de Avanzada Nacional. Lo que yo veo es un sistema político, un modelo electoral que favorece la construcción de esta red de extracción de fondos al Estado por muchísimas vías. Son ingeniosos y creativos realmente para encontrar tantas maneras de conseguir esos fondos. Miren, la labor parlamentaria, que en cualquier país del mundo es aplaudida como la mayor representación de democracia en una nación. Esa labor fiscalizadora en la que los diputados le exigen a los ministros que cumplan con los objetivos que se han trazado y utilicen apropiadamente los fondos públicos, en nuestro país se ha pervertido. Los diputados opositores exigen que les repartan parte del presupuesto a ellos, obtienen ese presupuesto por medio de empresas que son amigas suyas y gracias a esos fondos financian no solo sus propias candidaturas, sino se enriquecen a sí mismos. De otro modo, ¿cómo se explica, por ejemplo, que Mario Rivera, que tiene ¿cuántos años? 9 millones de quetzales. 9 millones en sus cuentas en efectivo. Ajá. Aparte estamos hablando de todas las propiedades que tiene y las propiedades que habrá de tener a nombre de parientes suyos o de amigos o de novias o bueno, no sé si el señor tiene novia, tampoco los medios oficiales del líder cómo han tratado el caso. Sencillamente lo han ignorado. Bueno, o han dicho que es un ataque político porque ellos van encabezando las encuestas. El diputado Barquín salió a defender que era un ataque político. Pero poco hemos hablado de cómo ha reaccionado el líder. Bueno, contra la fiscal general. Contra la fiscal general, contra CICIG, contra el embajador, el presidente del Congreso que el embajador de los Estados Unidos lo abuchearon. El que tenía un rótulo de apoyo a la CICIG que se quedara y ahora es el que está exactamente, porque resulta... ¿Saben qué es lo que pasa? Que donde levanten hay gusanos, en todas las bancadas, en todas las entidades, en todos los organismos del Estado. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. De regreso este domingo, el mes de julio, mes de la CICIG y del MP. Porque lo vamos a hacer, lo mismo que está el mes del padre, el mes de la madre, el mes de la mujer, este es el mes de la CICIG, el MP. Totalmente. Llevan 4 meses porque desde abril, mayo, algún mes hay que dedicarle, dediquémosle este, hombre, no sean ustedes descorteses. El trimestre. El año de la CICIG. ¿Qué ha ocurrido además de los lamentables sucesos que le comentamos en el primer segmento? Otro igual o peor o tan lamentable como el primero. 4 diputados y un ex alcalde señalados por CICIG también de ciertos delitos y competición de antejuicio. ¿Quiénes son los señalados? Los 5, curiosamente, del partido líder, igual que lo fuera el señor Hichos en su momento. Son el diputado Chávez, la diputada Arreaga, el diputado Llanes, el diputado Rivera y el ex alcalde Arnoldo Medrano. Actual alcalde. La CICIG y el Ministerio Público han hecho públicos no solo las acusaciones, sino también conversaciones que mantenían 2 de los diputados para llegar a buen puerto en sus delincuenciales actuaciones, como si necesitaba apoyo de Contraloría, si había plazas, si te doy, si te quito, si yo estoy segura, si yo lo tengo todo amarrado. Es decir, la prepotencia del político que cree actuar impunemente y con todo descaro, por teléfono, yo estoy seguro que por Twitter lo podrían haber hecho igual, se relacionan con este tipo de cuestiones. Quisiera leerle lo que la diputada Mirza Arreaga pone en su Twitter. Y dice, después de hablar que es mujer trabajadora y madre, que seguro que lo es, agrega, comprometida con el pueblo de Guatemala a forjar una mejor nación donde se respeten las leyes y los derechos. Hombre. Toma ya. Pero, ahora es acusada de corrupción. ¿Qué entenderá esta señora que paga usted y pago yo? Que son las leyes y los derechos. Vamos a ver primero el video de ella con lo que dice. Esto fue lo último que ella dijo, porque no ha aparecido a las cámaras después de ello. Sí, pero lo tiene todavía en su Twitter, lo pueden chequear en su Twitter. Pero vamos a ver el primer video y lo que le presentamos con la producción que le hemos hecho. Yo lamento bastante de verdad que la CICIG y el MP se esté prestando a estos juegos. Y yo quisiera que saquen a luz, doy la autorización que saquen a luz ese audio que dice 100%, yo no he hablado absolutamente nada. Yo me sé cuidar. Exactamente. No, y aquí nosotros ponemos la empresa, pues ahí nos dividimos el tema. No hay problema. Ya sabemos cómo. Y así debe de ser, ¿verdad? Una empresa responsable, ahí el hijo del
Paco. Sí, que el mismo diputado nos pidió el apoyo cuando hubiera algo por ahí. Entonces, él es el que es una palo de amar. Nosotros dijimos, está bien, ¿no? No nos dijo que no nos pedía, que nos explicaba que no fuéramos a hacer oposición. No nos importa al final, ¿verdad? Y es muy responsable. Es muy responsable. Incluso si se le aprueba y todo, al momento de que se le apruebe, él, digamos, cumple con lo que corresponde. Nosotros nos arreglamos con ustedes. O él mismo, ya sabe que tanto le lleva a él. Ahí no hay problema. No hay Bueno, ahí lo ven problema. ustedes. Quería el audio, señora, ya tiene el audio. A esos dos acusados de delincuentes, que el audio revela que efectivamente las probabilidades de ser delincuente y no presunto delincuente es mucho, les estamos pagando usted y yo. Nos roban todos los días a usted y yo y conspiran para robar más. Pedro, estaban tratando directamente, ¿Qué te la parece? señora dice, nos dividimos el tema. Sí. Estaban hablando de conseguir contratos de entre 5 y 10 millones de quetzales provenientes del Ministerio de Desarrollo, otorgárselos a una empresa que presuntamente es propiedad del hijo de un diputado, también del líder por el departamento de San Marcos, un ingeniero Mérida. Por cierto, el diputado ha dicho que a él que lo esculquen, que él no tiene ningún contrato, pero según ellos, según estos diputados, él estaba pidiendo también ese tipo de contratos. Están hablando en realidad de complotar, de unir esfuerzos para robarnos a los guatemaltecos. Eso y no otra cosa. Incluso está hablando el diputado Luis Chávez, un señor del que ya habremos de explicarle un poquito más adelante. Estaba hablando de que este señor era muy responsable, el señor Mérida, y habría de cumplir con lo que corresponde, es decir, con darle su pago a cada uno, con no quedarse él con toda la plata. Eso es el robo puro y duro. Eso es lo que está descubriendo la CICIG, igual que en el caso que ya le planteamos en el segmento anterior, en el Ministerio de Energía y Minas, y vinculado también en la Secretaría General de la Presidencia. A mí lo que me sorprende es la desfachatez con la que niegan. Mira, La seguridad. si a mí me hubieran atrapado robando o negociando sé cosas cuidarme. así y me hacen una rueda de prensa y trato de desmentirlo, me empezaría a temblar la cara, seguramente se me tuerce un ojo. Pero ella dice, no, estoy limpio. Que no. ¿Con qué voracidad se defiende? Y es esa misma defensa la que vemos en esa bancada, cuando empieza con sus megáfonos a hablar de corrupción, a tachar a este funcionario de esto, a estos de aquello. Son los mismos funcionarios a los que les han pedido materiales, contratos, plazas liberadas en ese audio que transcribió la CICIG esta semana, que lo comunicó. Chávez le pedía al ministro Rodríguez, el de Desarrollo Social, que le diera plazas liberadas, que todo quedaba en secreto. Miren, es increíble el descaro con el que ellos Actúan. Pero no solo eso, Paula. Mira, a partir en de su las Twitter, mentiras. entren a su Twitter. En su Twitter sigue ella posteando. Después de como los esto no ha videos. pasado. Después de Sigue los diciendo, videos. el primer yerno de la nación señalado de corrupción. Ay, Dios santo. Cuando la señora es señalada de corrupción y sigue posteando, la única solución para combatir la pobreza, debemos generar oportunidades, el doctor Valdizón. Es decir, la delincuente profesional que pagamos, que se hace llamar honorable, encima sigue promoviendo el partido en el que está. Y el partido no la ha expulsado. No, el Pero partido te la quiero decir invita a algo. Eso, retirarse. no le ha dicho, váyase. Pero yo creo que es en un toda- cúmulo de corruptos. En el escándalo que ha provocado, en la sensación que ha generado esos videos, poco nos hemos detenido a ver. Se fijaron que es la cúpula del líder la que resulta acusada. Dos secretarios generales adjuntos del Dos partido. Sí, a la eso cúpula. iba. Yo me refería. Y todos los pocos diputados han de un tratado- departamento, y pocos- bueno, de líder. Pocos han tratado la importancia y lo clave que son estas figuras dentro del partido de oposición, si se le puede llamar de oposición, porque claramente en otra transcripción de las conversaciones escuchamos cómo Cogobernante. ellos se preparan para gobernar. Es decir, desnudan completamente el sistema. Y si en algún momento empezamos a decir la famosa Alianza Naranja, que era toronja, que era naranjada por fuera pero roja por dentro, aquí en sus escuchas ellos prácticamente develan cómo coludieron para hacerlo. Creo que poco se ha dicho y se ha analizado qué significa que puestos clave para Manuel Valdizón resulten acusados de estos hechos tan graves. Todos encabezaban listados, lo que quiere decir que no son soldados rasos de esa agrupación. Y hay una cosa, ¿saben ustedes quién va por candidata de líder en lugar del señor Medrano en Chinautla? Claro, una Sí. sobrina suya. Una sobrina. Una sobrina, ¿Saben ¿eh? ustedes quién es el puesto número 5 en el departamento para diputado? ¿Quién? El hijo de la señora Arriaga.
Claro. Es decir, lo que estamos viendo es que se van a salir, van a entrar los familiares directos y se va a manejar, o las probabilidades de que se maneje igual es las mismas. No te confías, porque eso de que se van a salir es si los fuerzan a sí, salir, sí, porque lleva son razón. cueros duros. Lleva razón. Y se agarran, se aferran al puesto hasta que ya no dan más. Julia Maldonado es otro caso, diputada de Por Líder, ejemplo. que le revocaron el amparo que le había dado uno de los 5 jueces a los que les pidió amparo cuando se lo negó la Contraloría al finiquito, y finalmente le revocan. O sea, me refiero a que tratan de aferrarse hasta el último momento, no a una plaza. Al final no es una diputación, sino a su inversión, a su negocio, a su modus vivendi para los próximos 4 años. Yo creo que lo que Claudia apunta a mí se me había escapado. Lo tienes, pero no lo aterriza, y Claudia lo ha aterrizado muy inteligentemente. Si tú pones la planilla de... En este caso es de Líder. Te aparece un Baudilio Ichos que era una cabeza sustantiva y sustancial. Si ahora pones esta y algunas más que van a ir saliendo, Medrano era un punto, era un pilar, era un anclaje en el tema de los ayuntamientos. Y algunos alcaldes que ha metido ahí, que veremos a ver cómo salen. Llevas toda la razón. Esto lo que es una dinamita para la estructura de la perspectiva de quiénes eran los corruptos, y resulta que estaban en la cúpula. Nos fijamos en los golpes que recibe el Partido Patriota. Ustedes lo saben, yo no siento ningún aprecio por el Partido Líder, pero me parece que sí es necesario poner en perspectiva que estos mismos cuadros que hoy vemos atados al Líder porque es el partido que está a punto de ganar, en muchos casos provenían de la Unidad Nacional de la Esperanza y jugaron también con el Partido Patriota. Bueno, el propio Manuel Valdizón, que viene desde el partido de Álvaro Arzú, el Partido de Avanzada Nacional. Lo que yo veo es un sistema político, un modelo electoral que favorece la construcción de esta red de extracción de fondos al Estado por muchísimas vías. Son ingeniosos y creativos realmente para encontrar tantas maneras de conseguir esos fondos. Miren, la labor parlamentaria, que en cualquier país del mundo es aplaudida como la mayor representación de democracia en una nación. Esa labor fiscalizadora en la que los diputados le exigen a los ministros que cumplan con los objetivos que se han trazado y utilicen apropiadamente los fondos públicos, en nuestro país se ha pervertido. Los diputados opositores exigen que les repartan parte del presupuesto a ellos, obtienen ese presupuesto por medio de empresas que son amigas suyas y gracias a esos fondos financian no solo sus propias candidaturas, sino se enriquecen a sí mismos. De otro modo, ¿cómo se explica, por ejemplo, que Mario Rivera, que tiene ¿cuántos años? 9 millones de quetzales. 9 millones en sus cuentas en efectivo. Ajá. Aparte estamos hablando de todas las propiedades que tiene y las propiedades que habrá de tener a nombre de parientes suyos o de amigos o de novias o bueno, no sé si el ¿Y han señor visto tiene novia, ustedes tampoco los los medios oficiales de Líder cómo han tratado el caso? Sencillamente lo han ignorado. Bueno, o han dicho que es un ataque político porque ellos van encabezando las encuestas. El diputado Barquín salió a defender que era un ataque político. Pero poco hemos hablado de cómo ha reaccionado Líder. Bueno, contra la fiscal general. Contra la fiscal general, contra CICIG, contra el embajador, propio presidente del Congreso que de el la embajador de República. Estados Unidos el que lo tenía abuchearon. un rótulo de apoyo a la CICIG que Claro, se quedara una y prórroga. ahora es el que está Exactamente, cuestionando. porque resulta... Vamos a la ¿Saben qué es lo que pausa. pasa? Que donde levanten hay gusanos, en todas las bancadas, en todas las entidades, en todos los organismos del Estado. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. De vuelta el domingo a las 8:45, vamos con rápidas noticias electorales. Vea usted. Dos aspirantes a cargos públicos, Salvador Gándara, quien quería ser candidato a alcalde de la ciudad de Villanueva, y Julia Maldonado, quien aspiraba a una curul en el Congreso de la República, han quedado desamparados, carecen de finiquito y por lo tanto, en definitiva, no serán inscritos como candidatos, según ha dicho ya el Tribunal Supremo Electoral. Mientras tanto, se encuentra en Capilla Ardiente el actual diputado Baudilio Ichos, quien está en medio de un proceso de antejuicio en su contra. También se encuentran en una situación precaria
precaria, los diputados conspicuos de los que usted escuchó hablar en el segmento anterior, el señor Llanes, el señor Chávez, la señora Mirza Arriaga y el señor Mario Rivera, todos del partido Líder y todos de diferentes distritos, 2 de ellos, entiendo, del distrito de Huehuetenango, uno de Quiché, y el señor Llanes, recuérdenme ustedes, por favor, ¿es de San Marcos o de qué departamento es? Lamento no tener el dato exacto de en qué departamento se encuentra representando el señor Llanes, pero aparentemente no va a poder representarlo más. Vamos ahora al siguiente caso para discutir en rápidas noticias electorales. Primero fue el registro de ciudadanos, ahora ha sido el Tribunal Supremo Electoral. 4 votos en contra de 1, solo María Eugenia Mijangos ha votado a favor de que sea inscrita como candidata a la presidencia Suri Ríos Sosa. Los otros magistrados han dicho que de acuerdo con el artículo 186, inciso C, ella no puede ser candidata, a pesar de que existe ya un dictamen de la Corte de Constitucionalidad que avala la inscripción de los hijos de caudillos de golpes de Estado. En este caso, Efraín Ríos Mott fue el caudillo de un golpe de Estado al asumir la presidencia, la jefatura de Estado más bien, en 1982. Sin embargo, Suri Ríos cuenta todavía con por lo menos 2 instancias más, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad, para buscar esa inscripción. A lo mejor tenga que ir, mire usted si esto no sería una Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, una paradoja, que tenga que ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde tanto saben sobre su padre. Ya tengo el dato correcto respecto al diputado Llanes. Él procede del departamento de Petén y representa al departamento de Petén. Yo me quedo hasta aquí con esta información. ¿Y qué les parece si vamos con Claudia Méndez Arriaza, quien ha preparado una nota de gran relevancia para todos? Vamos a presentar la nota de esta manera. Es como un juego de pulsos lo que ha atravesado el gobierno de la República, pero también el Congreso. Un juego en donde a veces se aprieta, pero en otras veces se libera. Voy a presentar, por ejemplo, lo que pasó esta semana. Ustedes se dieron cuenta que, por un lado, el CUC se une a esas manifestaciones y genera una presión sobre el Congreso de la República. Pero por el otro lado, otro grupo, que ustedes lo ven sentados ahí, dirigido por Joviel Acevedo, también se cuenta en ese mismo grupo el señor Luis Lara, Neri Barrios y otros sindicalistas que se han agrupado y han generado paros como para apoyar al gobierno. Es un pulso. Por un lado, la presión, y por el otro lado, esa presión se intenta liberar para el gobierno. No sé si mis compañeros lo quieren comentar uno por uno. Comentar rápido el del lado del magisterio. Es vergonzoso que el mismo jueves hayan hecho bloqueos para oponerse a las reformas a la ley del servicio civil. Cuando estamos diagnosticando, cuando estamos exigiendo como sociedad que haya cambios en la forma en que se designan funcionarios. Es obvio que los sindicatos son uno de los principales afectados porque son sus cartas de negociación con el poder de turno. Usted me da plazas en las condiciones en que yo se las pido y yo le respondo a usted en las condiciones en que usted necesita. Si usted me exige que tengan competencia y trayectoria, simplemente esa negociación la pierdo. Y es terrible que haya, ya es la segunda protesta. Por oponerse a una reforma. Del lado del poder o del gobierno ya. Lo que el Q hace es decirle al gobierno, o negociáis o lo tenéis peor, y lo que los indica. Esto es el juego del policía bueno y el policía malo, y los sindicalistas lo que le dicen, no hombre, negocia con nosotros que te arreglamos todo. Los sindicalistas, que al fin de cuentas es una mafia rentista, que lo único que hace es extraer todo lo que puede y no mejorar nada, esto de los sindicatos que lleva desde hace tiempo, lo que a mí me gustaría saber es en qué han mejorado el país, porque la educación sigue igual, la salud sigue igual y el resto sigue exactamente igual, excepto los dirigentes sindicales, que son los únicos que han mejorado. Además, hay un punto más en este tema. Si estamos hablando de reforma a la ley de servicio que lo optimice, ya lo has dicho tú. Pero lo segundo es, si estamos hablando de no reelección, ¿por qué los sindicatos que terminan recibiendo dinero público no siguen las mismas vicisitudes de no reelección de los funcionarios públicos? Es decir, hay un enquistamiento de esos 3 personajes y de algunos más que son rentistas. Son rentistas y con el gobierno que llegue van a exprimirlo a costa de los ciudadanos
todo lo que puedan. Hasta que no entendamos eso, la sindicación, que como dijo una vez Juan Luis, me quedo con la frase, está hecha para mejorar las condiciones de trabajadores en relación a llegar a un ten con la empresa, se han convertido en vampiros del Estado, nada más. Miren, yo veo respecto al apretón y la liberación, yo sí creo que estos sindicalistas están favoreciendo el statu quo. Lo que están haciendo es, vía esas rentas que ellos obtienen, dándole oxígeno al sistema y que se mantenga el mismo sistema corrupto. Ellos no luchan en contra de esa corrupción. Yo veo un papel más interesante el del Comité de Unidad Campesina. No lo veo como lo está diciendo Pedro, no veo extorsionista el papel del CUC, pero me parece que la presencia del CUC en favor de las reformas, a ese sistema político corrupto, o limitar a ese sistema político corrupto, pone muy nervioso a un sector muy conservador de nuestro país, que ve en las demandas naturales del CUC una amenaza concreta para el modelo económico de nuestro país. Pero yo por creo otro que lado, eso es y una voy a realidad. agregar un pequeño detalle, le quita la etiqueta de elitista, oligarca o urbano que el propio Joviel Acevedo le ha dado a las manifestaciones que ocurren aquí a la capital, porque él ha dicho claramente que esos reclamos que se hacen en las plazas son exclusivamente urbanos de clases medias, pero tener al CUC exigiendo eso le quita completamente la etiqueta. Vamos a ver otro apretón y al mismo tiempo otro respiro que recibe tanto gobierno como Congreso. Ocurre desde la semana pasada, aunque hay una salvedad aquí que lo puede salvar. Miren, me parece a mí que estaba recibiendo él un apretón, el gobierno, y los antejuicios del presidente Otto Pérez Molina, los amparos que él solicita contra su antejuicio, demuestran que por un lado hay 3 magistrados que están apretando, Gloria Porras, Mauro Chacón, Juan Carlos Medina, con fallos que, voy a decirlo de esta manera, con fallos que se sostienen por sí mismos. Pero por el otro lado se colocan otros 3 magistrados que empiezan a liberar ese aire que le falta al gobierno. Y ellos son Roberto Molina Barreto, Héctor Hugo Pérez Aguilera y el nombramiento de Manuel Reginaldo Duarte. ¿Se dan cuenta ustedes cómo tratan de llevar? Todas las discusiones van a terminar en Corte de Constitucionalidad. Aquí hay unos que aprietan, pero otros que liberan el aire. Yo lo que veo que esta división que tú propones ha existido siempre. Siempre han visto 3 y hemos visto al señor Mauro Chacón y a Gloria Porras, ¿verdad?, votar en contra. Yo sí disiento en que la decisión de Gloria Porras y Chacón sea la correcta versus lo otro. Ahí disentimos tú y yo, sí. Podemos disentir lo que sea, pero no hay por qué darle el valor absoluto de que la decisión es la correcta y lo otro es lo incorrecto, porque si solo fuera siquiera por decisiones tomadas, más decisiones han tomado los que ahora ves incorrecto y ha habido votos disidentes de los correctos. Lo que yo sí veo es que hay 2 grupos. Un grupo de Gloria Porras y el señor Chacón. Hay que decir que la señora Gloria Porras fue nombrada por el presidente Colón y forma parte de los amigos del señor Valdizón. Al igual que otros forman parte de otros, pero no hay que perder el norte. ¿Por qué decís que ella porque es fue en la época de la señor, UNE. ¿Pero por qué es amiga del señor Valdizón? Hasta donde yo sé, hasta la información que yo tengo, la amistad inicial y la recomendación al presidente Colón viene de la época de la época de la UNE. Pero te digo la información que tengo. Si está equivocada, está equivocada. No, claro, pero o sea, estoy diciendo la que tengo, nada más. Pero solo quiero hacer un contrapunto hacia esto. Se supone que PP y Líder se unen para elegir un 3er magistrado. ¿Sí? Y se supone que PP y Líder coluden para detener el antejuicio del señor presidente. Pero aquí viene esta magistrada que se comporta completamente independiente de lo que estos 2 grupos de presión están haciendo. Bueno, completamente independiente no. Habrá que ver si aquí lo que se está haciendo es un juego explícito y hay un juego implícito. Estamos pensando que PP y Líder coluden para. Habrá que ver si coluden para y luego Líder hace su propio juego. Está muy claro que la elección del 3er magistrado... Vamos a ver, aquí el punto es que hay 2 grupos. Esa es la secuencia. Y tú mencionaste que Gloria Porras fue nombrada por el presidente Colón. Eso es cierto. Pero hasta la información que yo tengo fue aconsejada por... Gloria Porras votó en contra, igual que el resto de magistrados, de la inscripción de Sandra Torres en aquel momento como candidata a la presidencia. Lo cual muestra independencia. Lo cual corrobora mi tesis, no se te olvide. ¿En qué sentido? En el sentido de que es amiga y nombrada por el señor Valdizón. Porque en aquella época... por Álvaro Colón.
Sí, es que yo sé que fue nombrado por Álvaro Colón, eso sí lo sé. Y vota en contra de Sandra Torres. ¿A quién favorecía el voto de Sandra Torres? Yo no veo... Te digo la información que a mí me ha llegado. Pero era notoriamente inconstitucional la inscripción de la señora Torres. Absolutamente. Pero hace falta verificar. Yo lo sé, esa pero es que información. concurren las dos cosas. Era Claro. notoriamente, a pesar de que el presidente la nombrara, y encima favorecía. Pedro, coincidencia. Yo veo, Ya entendí el punto de Pedro. yo Lo veo que- mediante lo que veo- resoluciones más favor a Valdizón, por ejemplo, de parte del lado del señor Molina Barreto, cuando favorece que las cortes actuales acordadas entre PP y UNE se entronicen en sus respectivas magistraturas, y cuando favorece que no haya antejuicio para el presidente Pérez Molina, que en los otros casos. Sí, Ahí de veo acuerdo, resoluciones más favorables a de Valdizón. acuerdo, hay Vamos más. a tocar el último apretón y el último respiro. Me voy a saltar uno porque me parece que este ha sido el apretón más duro durante la semana. La comunidad internacional reconfigura sus posiciones de cara al gobierno y al propio Congreso de la República. Se presenta tanto el embajador de Estados Unidos, Todd Robinson, como los embajadores de la Unión Europea. Voy a parafrasear una de las frases que dijo Manuel Legarreta, el embajador de España. Dijo que a los diputados les ha quedado grande el traje, que no están representando a la sociedad que fuera del Parlamento clama por los cambios al sistema político. Y del otro lado, ¿quién lo libera? Pues lo sigue sosteniendo, sigue dándole un respiro. Líder PP, y ya vimos 2 diputados de Viva que se han unido a estas 2 bancadas. Paola. Bueno, creo que esta semana vimos que confluyeron los representantes de la comunidad internacional con la comitiva de Estados Unidos, que vino a unirse a este clamor de que le pongan oído a la petición de la población. Y por parte del Congreso de la República es que no me sorprende. Tal vez líder es el factor que... Viva, es el factor que me parece novedoso. Pero líder y PP están confabulando, por no decirlo de otra manera, desde el año pasado. La presión de la comunidad está más fuerte, el presidente está sumamente Apretado. Del cuello casi. Vamos rápidamente a presentarle ya la portada de la revista Contrapoder esta semana. Ahí lo ve usted, piñata en el aeropuerto. Mire, prácticamente cada gobierno ha repartido hangares, espacios adentro de espacios comerciales adentro del aeropuerto, posiciones beneficiosas para sus allegados. Pero el último interventor, el señor Jair Samayoa, que era el piloto de Roxana Valdetti, es que verdaderamente lo ha rifado todo, lo ha repartido todo. Incluso le ha quitado a las salas de espera espacio para poder otorgar más posiciones a intereses comerciales. Peor aún, ha favorecido la construcción de una carretera. Mire usted este riesgo, una carretera privada que desde la avenida Hincapié llega directamente hasta un hangar que está al lado de la pista, y de ese hangar pueden salir aviones justamente para tomar vuelo. Pedro, eso en cualquier país del mundo sería un escándalo. Y por si fuera poco, esa carretera se está construyendo abajo del talud que sostiene, una parte del relleno que sostiene a la posición hacia el sur de la pista aérea. Eso también supone un riesgo en términos Pero aquí hay un estructurales. procurador general de la Nación Yo que creo está que no encargado de existe. estas cuestiones. Creo que no existe. Bueno, parece que no existe, pero hay un procurador general de la Nación que está encargado de velar por los intereses. Y cuando una animalada, una burrada o una cosa de este tipo que viene, bueno, además que viene a ser evidencia, pues se para, se declara lesivo y se corta. Pero es que estamos en lo mismo. Si es que llevamos todo el programa hablando de lo mismo. La corrupción le llega hasta los puestos de los chucos, y perdón lo de los puestos de los chucos. Entonces, cuando la corrupción llega a los puestos de los chucos, resulta que hay tal nivel de podredumbre que mires donde mires, lastimosamente la encuentra. Pues ese es el tema principal de la revista Contrapoder esta semana, pero va a encontrar usted muchísima información, entre otras cosas, entrevistas interesantes con 2 funcionarios de gobierno que explican cómo se ve la crisis desde el lado de adentro. Mucho hemos dicho desde afuera, pero es interesante escuchar también qué se piensa desde adentro. Hemos llegado ya al final de esta emisión de domingo a las 8:45. Le agradecemos mucho su participación en este programa. Le invitamos a que nos acompañe en Destino 2016. Ya sabe usted que hoy será entrevistado Alejandro Yamatei. Rápidamente le dejamos en compañía de la viñeta de la semana y nos despedimos deseándole que tenga usted una semana laboral muy beneficiosa.